Hola queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Soy Claudia Contreras y les estoy acompañando en este martes de literatura, en el cual me encuentro muy contenta de compartir con ustedes música de Jamendo. Este es del disco New Age Yoga Chill Out por Hazy Listening. Esta melodía se llama Ambient Chill Out Relax Meditation. Y les invito a bajarlo de Jamendo. También por otra parte, quiero agradecerles el estar aquí escuchándonos y recordarles que esto es un podcast. Posiblemente para ustedes sean noches o madrugadas, para mí ya amaneció. Y lo pueden escuchar cuando ustedes quieran, de la forma en que ustedes gusten. Así que no dejen de descargarlo en Spreaker y pásense por ahí para verlos otros días. Recuerden que este podcast es diario. Hoy nos toca literatura, mañana nos va a tocar cine. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Fíjense que lo que más me gusta de hacer este podcast en particular es el aprendizaje. Aprendo tanto. Hay autores a los cuales yo solo he tocado muy de lejitos, pero hoy lo vamos a acariciar un poquito más. Y este autor, el cual me parece algunos conocen, yo la verdad conocía muy poco de él, estoy aprendiendo, se llama Rafael Alberti. Pero ¿quién era Rafael Alberti? ¿Quién fue? Vamos a hablar un poquito sobre él. Bajo el título Lo que dejé por ti, que es título de un poema de Rafael Alberti, se nos menciona la breve biografía del autor. Nació el 16 de diciembre de 1902 en el puerto de Santa María, Cádiz, donde vivió su niñez y parte de su juventud. Se dedicó inicialmente a la pintura para luego inclinar su vocación hacia las letras. En 1924, residiendo en Madrid, fue galardonado por su libro de poemas Marinero en Tierra con el Premio Nacional de Literatura. Esta primera obra se ubica entre las llamadas neopopulares, al igual que La amante, de 1926, y El alba de Alelí, 1927. Como poeta vanguardista da una nueva visión a la tradición de los cancioneros. Una tercera etapa es la surrealista, donde la creación poética resulta de las fuerzas inconscientes de la personalidad humana. Deriva del dadaísmo y propicia la creación no controlada por el intelecto, sino por una derivación del subconsciente. En 1930 surgen las poesías de carácter anarquista. En su última etapa, esta está caracterizada por los escritos nostálgicos, escritos desde el destierro, después de la derrota de la República en la Guerra Civil Española. El 28 de octubre de 1999 fallece. Él era el último exponente de la generación del 27 y figura clave de la poesía española de todos los tiempos. Muere en el mismo lugar donde nació, puerto de Santa María de Cádiz, a los 96 años de edad, y de acuerdo a su petición fue incinerado. El poema que le da título a este pequeño resumen sobre él, Lo dejé por ti, se los comparto a continuación. Dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados, mis capitales años desterrados hasta casi el invierno de la vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuegos no apagados. Dejé mi sombra en los desesperados ojos sangrantes de la despedida. Dejé palomas tristes junto a un río, caballos sobre el sol de las arenas. Dejé de oler la mar, dejé de verte. Dejé por ti todo lo que era mío. Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. Este texto me recuerda que él en algún tiempo vivió en Roma, después de todo este exilio, de todo este viaje por la vida.
algo más sobre el autor. Hay muchísima información, en realidad creo que lo complicado es resumirla. Quiero más bien compartirles fragmentos de una entrevista publicada en la Jornada Semanal y hecha por Almudena Guzmán. Esto fue el domingo 31 de diciembre de 1989. Dice Alberti: estoy mucho menos muerto de lo que algunos quisieran. Yo siempre estoy bien, un poco cansado, eso sí, porque trabajo mucho. La verdad es que no paro, dibujo más que nunca, entrego cada mes a un periódico 2 capítulos del tercer tomo de La Arboleda Perdida. Estoy publicando parte gráfica y musical incluida. En esta obra él hablaba acerca de su vida. Mis obras completas que abarcarán 8 volúmenes. Además, sufro continuas interrupciones en mi trabajo porque todo el mundo quiere entrevistarme, proponerme lecturas, conferencias. Algunos periodistas, por llamarlos de algún modo, son tremendamente malos y pesados. Uno, por ejemplo, me felicitó por el verso Sí, Dolores a Madrid. Yo no sabía si echarlo o invitarlo a una copa. De todos modos, también me han hecho entrevistas soberbias con las cuales he aprendido mucho. Consideramos que el autor para 1989, si nació en 1902, pues tenía 87 años de edad. Y era un hombre lúcido, ocupado, creativo. Le concedieron el premio Mariano de Cavia por un artículo sobre María Teresa titulado Las nuevas ramas de tu muerte. A mí lo que más me ha llamado la atención en ese artículo, dada su condición de persona no creyente, es que afirma en él que hay algo después de la muerte. Bueno, más que afirmarlo, me gusta creerlo. Me gusta creer que María Teresa, al morir, ha cobrado una nueva existencia. Qué espantosos son los entierros, ¿verdad? Fue tremendo dejarla allí sola, bajo tierra. Por eso la invité al anochecer a que abandonara conmigo el cementerio. Yo no quiero que me entierren, prefiero la incineración. Yo estoy de acuerdo con él, apoyo esa moción. Ya tengo pensado expresar en el testamento mi deseo de que cuando me muera, si es que me muero o me incineren, depositen mis cenizas en una pequeña copa de madera y que luego 4 o 5 personas tomen el Adriano, un vaporcito que ya existía cuando nací, naveguen hasta el centro de la bahía gaditana y arrojen allí mis cenizas. Sí, yo creo que debe de haber algo después de la muerte, porque es muy idiota estar aquí para que luego no exista nada. No hablo ya de la existencia de un cielo, de un infierno. Todo eso son inventos del catolicismo, de la tradición religiosa judeocristiana, cuyo Dios, más que un Dios, parece un juez. A mí me gustaría seguir estando presente, seguir permaneciendo en estado presente, seguir en la vida de una manera visible. No creo sinceramente que encontrarse o revivir después de muerto sin la continuidad del cuerpo sea tan difícil. Prueba de ello son las voces que se oyen en las sesiones de espiritismo y quizá también, quién sabe, los ruidos tan extraños que se perciben a veces por la radio o las infiltraciones de misteriosas imágenes en la televisión. Entonces también creerá, supongo, en la existencia de ese amor constante más allá de la muerte, que tan maravillosamente imaginó Quevedo en su soneto. ¡Qué poema tan espléndido! Lo recita. Hombre, al menos no me cuesta ningún trabajo creer en ese amor. Sí, más vale creer en él, aunque ¿no sería mejor tener en vez de 1, 2 o 3 amores constantes? En fin, no echemos a perder el poema. De haber un paraíso, ¿cómo le gustaría que fuera? ¿Parecido a las playas del puerto de Santa María? Para mí, el paraíso sería volar sin accidentes, cosa difícil en los últimos tiempos, y perderme por esos infinitos siderales que no conozco. Siempre he pensado mucho en ese tipo de desaparición, en la forma de existencia después de muerto que más me atrae. Pero sí, tampoco estaría nada mal, dada mi condición marinera, que el paraíso consistiera en poder vivir continuamente en el mar, como los peces. A usted el recuerdo, lejos de hundirle o sumirle en la tristeza, le rejuvenece. En su artículo cuenta que a medida que vaya escribiendo el tercer volumen de Arboleda Perdida, descumplirá años como si estuviese con Alicia del País de las Maravillas. Sí, son ideas que uno tiene,
que le agrada tener. Indudablemente a mí me encantaría descubrirme una vida que sé que tengo y que todavía no he expresado, porque presiento que recordarla en sus diferentes momentos será como vivir hacia atrás. Por eso no es muy metafórico que yo diga que voy a descumplir años. Puede ser verdad, tú te puedes poner con el pensamiento en el año que quieras. ¿Cómo era la María Teresa mujer? Una mujer preciosa, la mujer más bella de todo Madrid. No se podía salir con ella a la calle porque todo el mundo le decía cosas. Es injusto lo que ha ocurrido a María Teresa. Al final, en los últimos 6 meses, ya no te miraba. Estaba con la cabeza baja. Desapareció sin enterarse. ¿Cómo le gusta recordarla? Yo a María Teresa le recuerdo mucho al principio de conocernos, cuando ella estaba todavía casada y nos fuimos a Mallorca, y todos los periódicos publicaron una pequeña nota escandalosa diciendo que ella era George Sand y yo Chopin. También me gusta recordarla en su faceta de mujer revolucionaria y valentísima, capaz de atraer a las masas con sus mítines y de dirigir con un coraje increíble la guerrilla del teatro, la compañía que representaba obras en el frente para que las vieran los soldados desde sus trincheras. Recordemos que él vivió la Guerra Civil Española. Es la primera vez que le dan un premio por un artículo, ¿no? Sí, para mí ha sido una sorpresa, entre otras cosas, porque yo no creo que haga artículos, al menos lo que normalmente se entiende como tales. Las nuevas ramas de tu muerte, al igual que mis demás colaboraciones en prensa, es una prosa no coherente, cinematográfica, que no se parece a ninguna. Estoy muy contento con este premio porque además de su antigüedad, que le confiere un indudable prestigio, y del jurado tan espléndido que me lo ha concedido por unanimidad, ha servido para que las nuevas ramas de tu muerte se conozca ahora más que cuando salió en prensa por primera vez, ya que se publicó cuando la huelga general de diciembre, y claro, no tuvo entonces demasiada repercusión. La concesión de este premio a un poeta, a un escritor, viene a confirmar una vez más que los escritores suelen ser buenos periodistas. ¿Cree usted asimismo que los periodistas son buenos escritores? Los buenos periodistas tienen que ser a la fuerza buenos escritores. Si los periodistas no escriben bien, yo no sé entonces qué son. Lo que ocurre claro es que el periodista debe pensar en el tipo de repercusión que van a tener sus artículos, porque los lee todo el país y en cambio un escritor no. El escritor se pone frente a la máquina sin esa coacción exterior y sin la rapidez que exige el ejercicio periodístico. Ser periodista me parece una profesión muy atrayente siempre y cuando se logre sobrepasar la rutina de los periódicos y no tenga uno que hacer esquelas o partes del tiempo. Hoy en día, además, los periodistas estarían muy bien considerados. Un periodista de firma internacional gana con sus crónicas muchísimo más dinero que cualquier escritor conocido. Esto es en los años 80, casi terminando, 1989. ¿No le agobia, acostumbrado al ritmo un poco anárquico de la creación poética, escribir apremiado por el tiempo, tener que entregar una colaboración un día determinado? Bueno, la verdad es que yo escribo muy poco en los periódicos, solo 2 artículos al mes, que además son siempre útiles para mi obra literaria. Lo que ocurre es que, como hago muchas cosas al mismo tiempo, pues a veces cuando se acerca el día de la entrega, pues sí que me agobio, porque no me gusta faltar a los compromisos adquiridos y me interesa muchísimo hacer buenas prosas. Todavía no me he enterado muy bien de por qué se armó tanto lío cuando le dieron el premio Cervantes. El lío lo montó en principio la Academia de la Lengua Colombiana por presentar como candidato a Borges, que ya había obtenido el premio en 1969. Entonces, al no poder aceptarse por las normas del premio dicha candidatura, la Academia Colombiana me presentó a mí como candidato fuera de plazo, lo cual provocó las críticas más furibundas hacia mi persona por parte de cierto sector de opinión que se acrecentaron, lógicamente, cuando gané el premio. Fue una pena, porque desde entonces no me hablo, entre otros, con cela. Su renuncia a figurar como candidato al premio Príncipe de Asturias ha sido vista por algunos como un acto de soberbia, como si hubiese renunciado a un premio porque tenía muy claro que lo iba a ganar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tontería! Mira, en primer lugar, yo no sabía que ese premio le presentaban a uno. Y entonces, al leer mi nombre en los periódicos, pensé, ¿a santo de qué figura entre los candidatos cuando yo no me he presentado? Y decliné mi candidatura porque a mí ya me han concedido muchos premios y encima había candidatos que se merecían el Príncipe de Asturias tanto o más que yo. Sobre todo Roa Bastos, al que apoyé públicamente, cosa de la que por cierto me arrepiento porque no creo que eso le haya beneficiado demasiado. Acto de soberbia.
Solo los imbéciles pueden interpretar mi gesto como un acto de soberbia. ¿Qué soberbia puede haber en renunciar a 2 millones de pesetas? Uno de sus proyectos actuales es llevar al cine sobre Los Ángeles. Eso quisiera, sí, pero tendría que dar con el director adecuado, lo cual no es nada fácil, porque yo quiero hacer una película no descriptiva sobre el ambiente enrarecido del libro, en la que por supuesto no salga ni un solo angelito. Quizá llegue a algún acuerdo con Aguirre, el director del reportaje España Insólita, pero todavía es muy pronto para asegurar nada. Además de este proyecto cinematográfico y del tercer volumen de La Arboleda Perdida, ¿qué otros trabajos tiene pensado realizar? Yo quisiera hacer, ahora que he tenido tanto éxito con una obra de teatro que hacía 57 años que no se representaba. Les decía, es que me empiezan a llegar avisos aquí. Yo quisiera hacer, ahora que he tenido tanto éxito con una obra de teatro que hacía 57 años que no se representaba, una nueva obra dramática con el concepto del teatro que tengo ahora mismo, una obra de donde la voz del autor sobresaliera como en las tragedias griegas. Y es que ya estoy harto de ver los escenarios mediocridad tras mediocridad, niñas enseñando el culo, tramas ridículas. El teatro actualmente es un fraude, es un engañar al espectador, un engañarse a sí mismo, y en el cine sucede algo parecido. Se hace lo que no se debe y no se hace lo que se debe hacer. ¿A qué se refiere cuando dice que la poesía está algo apagada? ¿A la consideración social de la misma? ¿A la actitud de los poetas o a la escasa calidad de la poesía que se hace actualmente? Hombre, la poesía que leo no está mal, pero tampoco me arranca gran cosa. Yo creo que en una poesía que tiene la voz más levantada, que se nota más. La poesía de hoy en día por lo general es demasiado intimista, y a mí lo que me gustaría es que la poesía social o no fuera capaz de alzar al mundo, de tocar los sentimientos de todos, tal y como hacían los poetas griegos. ¿Qué opinión le merece la política cultural del gobierno? Indudablemente la cultura está mucho mejor ahora que antes. En mis tiempos, por ejemplo, no había editoriales. Recuerdo que cuando me dieron el Premio Nacional de Literatura, el editor me pidió el dinero del premio para editar el libro, y yo le dije que no se lo podía dar porque me lo había gastado en invitar a mis amigos a helados durante 15 días, en comprarme una gorra que perdí al día siguiente y un gabán que me hacía falta. Sin embargo, eso sí, creo que en la actualidad hay demasiados premios, premiecitos y demás que no ayudan para nada a los jóvenes artistas, porque no les reportan más que dinero, y el dinero de esos premios se gasta en 2 días. Sería mucho mejor crear más becas para el extranjero, más ayudas de este tipo que sirvieran para engrandecer las miras creativas de los que empiezan. Por otra parte, leo demasiado en la prensa el adjetivo grande aplicado a los escritores, lo cual es muy de nuestra época, porque la prensa es fácil y los periódicos tienen a veces un crítico exaltador que ensalza a sus amigos y denigra a los rivales de sus amigos. ¿No le da un poco de grima por su vitalidad manifiesta que se le considera la reliquia de la generación del 27? Quiero decir que a lo peor, Rafael, algunos le valoran más por lo que hizo antes que por lo que hace ahora. Las malas lenguas le acusan, por ejemplo, de que en lo que respecta a la poesía usted vive de las rentas. Uy, de las rentas. Si ahora estoy publicando muchísimo. No sé qué querrán, que haga un libro cada día. Estoy menos muerto de lo que quisieran algunos. Eso lo dice la gente que lo puede decir, o sea, los 4 macacos que andan sueltos por ahí y que no los conoce ni su padre. A mí las guerras literarias me importan un pimiento, aunque claro, me parece injusto que se digan esas barbaridades sobre mí. Y a los que me llaman reliquia, convendría recordarles que las reliquias no pintan, ni dan recitales, ni tienen que poner en el contestador que no se hacen prólogos ni se conceden entrevistas. Ni tienen ese brillo en los ojos que usted tiene, Rafael. Quise compartirles la entrevista completa, ya me pasé muchísimo del tiempo programado, ya lo dupliqué, porque esta entrevista no la van a leer en ninguna parte. Es una entrevista de una revista llamada La Jornada Semanal, se publicaba los domingos. Esta fue la del domingo 31 de diciembre de 1989. Les invito a buscar obra de Rafael Alberti, bien vale la pena aprender. A mí me costó un poco de trabajo porque estoy más acostumbrada a poesía un poco distinta, digámoslo así,
pero para que vean que he aprendido a apreciarlo, les leeré uno para cerrar este podcast, no sin antes recordarles que nos escriban en pieladentro@gmail.com o que nos sigan en Twitter @pieladentro, y que si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, pues nos las hagan llegar, estamos para escucharlos. Buscaba tus colinas por el cielo, alta Altair, mas no las encontraba. Tu insomne golondrina que soñaba, fuego en la noche, abierta en mi desvelo. Oh, qué vertiginoso desconsuelo no hallar ni estela de lo que buscaba, las laderas, los valles, la encantada, mínima sombra ciega de mi anhelo. ¿Dónde estás, Altair, alta y perdida? Dulce tiniebla, luz desvanecida, corona y resplandor de mis placeres. ¿Será verdad que alguna vez ardiste, que me amaste, gozaste, que moriste, que aún eres mi Altair, que no lo eres? Este poema pertenece a un libro de carácter erótico que él publicó en 1988, un año antes de esta entrevista, que se llama Canciones para Altair. Les sugiero leerlo. Amigos, les dejo la información como siempre en el blog. Es un placer estar con ustedes. Yo me tengo que ir a mis actividades cotidianas. Les deseo lo mejor en este día y disfruten, por favor. Nos vemos mañana en el miércoles del cine. Chao.